Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión síncrona. Bienvenidos a todos. Estamos en nuestro módulo 1. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos pues, a iniciar, ¿verdad? Este nuevo módulo. Ya estamos dando un pasito más en nuestro módulo 4. Es un escaloncito más para obtener y prepararse para obtener ese certificado en preparatoria. Pues los invito a aprovechar este espacio que tenemos, aprovechar este módulo con toda la riqueza que nos da. El módulo 4 es muy rico en cuanto que nos permite conocer muchos textos, en cuanto nos permite, sobre todo, saber cómo se crea lo que es textos literarios, lo que está alrededor de un texto también nos permite conocerlo. Entonces, pues los invito a que pues aprovechen todo lo que les ofrece este curso, este módulo, para que pues obtengan ese certificado. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. ¿Sí me logran escuchar bien? Si me pueden escribir en el chat. ¿Sí me escuchan bien? Voy a poner aquí en el chat. Porque si no, luego uno habla y habla y vaya a ser que no me escuchen bien correctamente. Muy bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a manejarnos por medio del chat, cualquier duda que tengan, ahí yo la voy consultando, voy a hacer un poquito más grande la presentación para que la podamos ver bien y con eso pues ya vamos a dar inicio a esta sesión más. Bueno, me presento, muchas gracias Violeta. Gracias a los que se han sumado a esta reunión, a Claudia, a Daniela, a Karen, a Violeta, muchísimas gracias. Pues me presento como ya me Como ya me conocieron en la presentación que les hice llegar, pues mi nombre es Claudia Araceli Morales Salazar y me toca compartir con ustedes pues este módulo número 4. Así que voy a cerrar mi cámara con la finalidad de que no se nos vaya a alentar nuestra sesión y vayamos a tener algún problema. Muy bien, déjenme admitir a más personas que se están sumando a nuestra sesión. Muy bien, ya creo que ya están entrando. Y ya. Creo que sí. Bueno, es que creo que era la misma. A ver. Sí, es la misma 2 veces. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio. Bueno, nuestro módulo 4 se llama Literatura, Arte y Expresión Comunicativa y pues estamos en la semana número 1. Así que pues vamos a ver qué tenemos que hacer esta semana. Vamos a recibir algunas orientaciones sobre qué podemos hacer esta semana, más otros tips que por ahí vamos a dar. ¿Qué vamos a tratar en la sesión? Pues vamos a platicar nuestras 2 actividades integradoras, la 1 y la 2. Vamos a dar algunos tips. Vamos a comentar el tema de las extensiones y obviamente las indicaciones finales para que ustedes estén informados de todo lo importante de este curso. Muy bien, y en este módulo es importante recordar que los invitamos a revisar todos los recursos que vienen al inicio, antes de que se presenten las semanas en su plataforma. Quiere decir, antes de que venga la semana número 1, ustedes tienen algunos recursos, entonces es importante pues estarlos revisando. Dentro de esos recursos, tienen ustedes la parte de la evaluación, que sí que cómo se van a evaluar. Cuando ustedes ingresan, pueden ver lo que tienen aquí en pantalla. ¿Qué nos dice, por ejemplo? En la semana número 1 tenemos 2 actividades integradoras, cada una vale el 7% dentro de una calificación del 100. El otro punto 5 son las habilidades socioemocionales y con esto tenemos la semana número 1. Así podemos ir revisando cómo va la semana 2, en la semana 3, y obviamente nuestra semana de mayor peso es nuestra semana número 4, donde contamos con un proyecto integrador, un foro, una autoevaluación, más otros puntitos. Entonces es importante que recordemos y revisemos estos puntos de cómo nos evalúan. Tiempos de evaluación, recuerden que ustedes cuentan con 72 horas para poder recibir su evaluación, o que yo voy procurando casi ir al día
En algún momento, sobre todo el fin de semana, es un poco más complicado, porque casi por lo común, pues la mayoría entregan fin de semana, entonces ahí es más difícil, ¿verdad?, lograr esta meta, pero entre semanas sí vamos calificando. Me entregan, por ejemplo, hoy martes y mañana miércoles califico las del martes. Y así me voy. Digo, ya es difícil en fin de semana, pero cuando lo podamos lograr, obviamente lo hacemos, ¿no? Muy bien. Pues vamos a ver entonces nuestra primera actividad integradora. Recordemos que tenemos 2 actividades integradoras en esta semana número 1, y la primera es analizar textos literarios. Vamos a leer 3 textos literarios. Al que ingrato me busca, busco amante, de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués, de Rubén Darío, y La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. Es importante también mencionarles que cuando un texto lo encuentran en color azul, significa que ahí lo pueden ustedes descargar. Quiere decir, van a leer cada uno de estos textos y van a dar respuesta al cuadro comparativo que viene aquí abajo. Yo en algunos puntos que he detectado que hay un poquito más de confusión, les he puesto lo que es una breve explicación. Así que me voy con cada uno. Elaboramos una tabla, ya saben que la pueden elaborar en Excel y copiarla y pegarla en Word, o directamente en Word insertan una tabla que tenga lo que es 4 columnas y ya toman, cuentan el número de filas que ustedes necesitan contando el título para que puedan elaborar e insertar esa tabla. De cada uno de estos textos ustedes van a responder a las siguientes preguntas. ¿Quién es el autor? Que eso obviamente ya lo tienen hasta aquí en pantalla. Cada texto viene con el nombre de su autor. Van a también a responder a qué género literario pertenece. Recordemos que es importantísimo, así de suma importancia, que primero revisen los recursos de la semana y después den respuesta a las tareas, las actividades integradoras, porque si no, posiblemente empezamos a dar respuesta a las actividades integradoras y ya se reconoce obviamente que no se leyeron los recursos porque contestamos otra cosa que no tiene nada que ver con los recursos. Entonces, lo que viene en cuanto a los géneros literarios, tienen ustedes un recurso. De todos modos, yo les compartí aquí al final un pequeño esquemita sobre los géneros literarios, que aquí tenemos algunos, son narrativo, lírico y dramático. Por ejemplo, nos vamos con cada uno, ¿no? Por columna. El narrativo, su intención comunicativa es relatar sucesos, se caracteriza porque tiene inicio, nudo y desenlace, está formado por párrafos y sus ejemplos puede ser lo que es un cuento, ¿no? Ahora, los géneros literarios líricos, su intención comunicativa es recitar versos, se caracteriza por presentar musicalidad y ritmo, que si se escucha como si fuera una canción, ¿no? Pero es la musicalidad que se le da al texto. Está formado por versos y estrofas y los ejemplos son los poemas. Los géneros literarios dramáticos, su intención comunicativa es representar situaciones, utiliza diálogos y acotaciones, está formado por actos o escenas y su mejor ejemplo es una obra de teatro. Entonces, revisen por favor esos recursos que tienen en la plataforma, sobre todo aquí para contestar a qué género literario pertenece cada uno de los textos. Ahora, vamos a contestar 2 puntos que también suelen darse a confusión. Esto es, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra y cuál es el contexto del autor? Estos 2 puntos posiblemente no los vamos a poder dar respuesta con tan solo leer el texto que me presenta la plataforma. Hay que investigarlo en fuentes confiables. Recordemos que también una parte de lo que se intenta fomentar en Prepa en Línea CEP es la autogestión del conocimiento. Quiere decir, nos vamos más allá de lo que la plataforma o el espacio me está presentando. Quiere decir, me voy a enseñar a investigar, pero hay que acudir a fuentes confiables. Por ejemplo, Wikipedia, el Rincón del Vago, las buenas tareas, no son fuentes confiables porque son editables. Quiere decir, cualquier persona puede llegar y poner lo que quiera y ya la plataforma lo hace suyo. Y puede ser que esa persona no tenga nada de conocimiento sobre el tema, pero ya lo escribió ahí. Entonces, mucho ojo con acudir a fuentes confiables. Mañana, por favor, revisen el foro de novedades.
el espacio que tenemos al tablero de avisos principal, en la página principal de la materia, y ahí les voy a subir buscadores académicos. Es como buscamos, por ejemplo, a Google, y yo les digo, pues en lugar de irte a Google, vas a irte a Google Académico. Buscamos Google Académico en cualquier buscador, nos aparece la página, ingresamos y es otro buscador, pero es académico. Quiere decir que todo lo que buscamos ahí es fuente confiable. Así que les voy a dar, mañana les voy a subir una lista de buscadores académicos confiables para que ustedes ahí basen cualquier investigación que ustedes tengan. Ahora, ¿a qué nos referimos con el contexto sociohistórico cultural de la obra? Quiere decir qué situación nos está manifestando, en qué contexto se está escribiendo la obra. No sé, a lo mejor es una obra que me habla acerca de la revolución. Entonces yo tengo que describir ese contexto. Esto me permite entender también algunos elementos de la misma obra, personajes, acciones, formas de pensamiento. Entonces es importante conocer qué contexto me manifiesta la obra en la parte social, histórica y cultural. Ahora, el segundo punto es, ¿cuál es el contexto del autor? Quiere decir, ¿qué momento estaba viviendo el autor cuando escribió la obra? ¿Cuál es el ambiente que lo rodeaba? No sé, si había muerto algún familiar, se había casado, era una mujer y acababa de tener un hijo, para que también esto nos permita comprender también parte de la historia. Lo van a ver con algunos textos que vamos a ver en este módulo. Es muy interesante conocer esta parte. Entonces, sí ubiquemos estos dos puntos, ¿no? Primero que tenemos que hacer una investigación para obtener esta información y después, ¿a qué corresponde esta información? ¿Ok? Luego, ¿cuál es la intención del autor? Quiere decir, ¿qué es lo que busca con este texto? Únicamente informarnos, busca motivarnos a hacer algo, no sé, ¿cuál es lo que ustedes entienden que desea lo que es el autor, ¿no? ¿Cuál es el argumento? El argumento es el conjunto de hechos que se narran en una obra literaria, teatral, etcétera, a partir de los cuales se desarrolla el texto o el guión. Quiere decir de qué está tratando, ¿no? ¿Cuál es el tema? Esto sí lo vamos a definir así como que en una palabra o dos palabras, cuando mucho, asunto, materia de lo que se trata, lo que es el texto. ¿Cuál es la acción? Conjunto de actuaciones, movimientos y acciones que necesita el desarrollo de la historia. Quiere decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Algún matrimonio? ¿Algún nacimiento? Estas son las acciones importantes que le van a dar un sello a nuestro texto, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de la obra? El tiempo lo vamos a definir en el momento en que se transcurre el relato de manera progresiva. No sé, vamos a decir en la época navideña, durante la vida del protagonista, desde el nacimiento hasta su muerte, no sé. ¿Cuál es el tiempo que nos está manifestando la obra? ¿Cuál es el espacio? Es el escenario donde transcurre la acción del relato. Hay, por ejemplo, incluso hasta películas, y yo creo que ustedes las han visto, películas que toda la película transcurre en un solo cuarto, por ejemplo. La película de Alfred Hitchcock de La Soga es una película que tiene tan buen guión que todo pasa en un cuarto un poco más grande y en uno chiquito. O sea, van los actores platicando, desarrollando, haciendo toda la historia. Es solamente en un cuarto y un pedacito del otro, porque el otro pedacito del otro era como que la bienvenida cuando van llegando al departamento, ¿no? Y el departamento, pues, era el otro cuarto más grande. Y todo pasa ahí. Entonces, imagínense, tenemos que decir muy bien cuál es el espacio, porque esto puede ser muy determinante para entender también algunos elementos de la historia. ¿Cuáles son los personajes que obviamente están construyendo lo que es esta misma historia, ¿no? Necesitamos obviamente nombrarlos de cada uno. Ya con ya con este análisis que nosotros estamos haciendo de cada una de las obras, nos permite pues entenderlas de forma más completa. Le da sentido. A ver, tengo un microfonito por ahí abierto. Ahí. Le da sentido, ¿verdad? A lo que nosotros estamos leyendo. Incluso hasta hay historias que también
le dan mucho sentido cuando hacemos todo este análisis bastante desmenuzado de cada una de las historias. Muy bien, ¿qué más tenemos que contestar en esta actividad integradora 1? El punto 3. ¿Cuáles son con base a los elementos de la tabla especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten? Quiere decir, ¿realmente tiene algo de relación el contexto del autor y el contexto de la obra? ¿Tienen algo que ver con la historia o nada que ver? ¿Está totalmente fuera de cuál de los dos? ¿No tiene ninguna relación? Después, el punto número 4 es, redacta un comentario breve en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Voy a decir, por ejemplo, me lo voy a inventar, ¿no? El primer texto es una poesía. El segundo texto es una obra de teatro, o sea, hay puro diálogo. Y el tercer texto es una narración, es un cuento. Ah, pues estas son las 3 formas en que el autor está transmitiendo lo que es la obra. Esto quiere decir, pues es la forma que utiliza, ¿verdad? Para compartir lo que quiere decir. Muy bien, entonces veámoslo y analicémoslo a partir de cada uno de los textos. Con esto solamente construimos pues nuestra actividad integradora número 1. ¿Hay alguna duda sobre la actividad integradora 1? Quien quiera escribir en el chat, los leo para que podamos ver si hay alguna duda que tengamos. ¿No? Muy bien. De todos modos, ya saben que si tienen alguna duda, a lo mejor ahorita no hay dudas y cuando lo hacen ya vienen todas las dudas. No se preocupen, escriban y yo con todo gusto los voy a orientar. Nos vamos con la actividad integradora 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. Vamos a leer el cuento La canción de oro de Rubén Darío. Acuérdense, cuando lo tenemos en color azul, quiere decir que le podemos dar clic y ahí se abre nuestro texto. Y vamos a responder las siguientes preguntas. Una vez que ya hemos leído la canción de oro, respondemos a la pregunta, ¿qué aprendiste del texto? ¿Realmente te dejó alguna enseñanza o no te dejó ninguna? Si decimos sí, ¿por qué? Y si decimos no, es por qué. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual en el texto? Es decir, algo leíste en el texto que dijiste, ay, pues esto yo ya lo vi en alguna situación de la vida real. Y vamos a explicar. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Realmente es un lenguaje sencillo, complicado, confuso. Tenemos que ir a acudir al diccionario cada rato para saber qué me quiere decir esa palabra. Ese lenguaje, ¿cómo es que utiliza el autor? ¿Consideras que el lenguaje que usa el autor en el texto literario facilita o complica su comprensión? ¿Realmente me permite entender todo el texto, la forma como escribe el autor, o no me permite entenderlo? ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? O sea, que nosotros podemos, por medio del lenguaje, hacer arte. ¿Puede ser así? Piénsenlo en todos los textos que tenemos de todos los tipos, ¿no? ¿Se puede hacer esto? Siempre justifican sus respuestas. Justificar significa decir aquellas ideas que apoyan lo que yo estoy diciendo. Pero tenemos unas preguntas en esta actividad integradora número 2. Lee con atención, ahora vamos con otro texto, El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. Luego vamos a realizar 2 partes. Una vez que hayamos leído esta lectura del perro y el cocodrilo. En el inciso A, esta es nuestra primera parte. En el cuadro de abajo vamos a redactar con nuestras propias palabras la trama del texto, como si yo lo voy a contar a un amigo, a mi mejor amigo, a mi vecino, a alguien que le tengo mucha confianza, me dice, oye, ¿de qué? Yo sé que leíste el texto del perro y el cocodrilo, ¿de qué trata? Y entonces yo le voy a contar de qué trata aquí en este primer cuadro en el inciso A. Ahora, en el inciso B, vamos a redactar ese mismo texto, la forma como yo se lo conté. Lo voy a volver a escribir acá, pero voy a utilizar lenguaje literario. Así, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo voy a poder hacer un lenguaje literario?
Bueno, pues yo me permití ponerles esta imagen para explicarles lo siguiente que nos permite y nos podría ayudar a enriquecer o trabajar ese texto con lenguaje literario. Podemos utilizar figuras retóricas. No quiere decir voy a poner un triangulito, un cuadrado, no. Las figuras retóricas son aquellas palabras y la forma como utilizamos las palabras en una redacción que le va a dar movimiento, vitalidad, lo que oíamos hace rato, ¿no? Musicalidad al texto. Y podemos utilizar varias. Aquí lo voy a explicar con una nada más, pero primero explico la tabla. Del lado de izquierda a derecha, primero tenemos la figura retórica, cómo se llama. Después su definición, qué significa esta figura retórica. Después el ejemplo, una aplicación de esta figura retórica para que nos quede más claro. Y después la explicación de este ejemplo, lo que significa y el objetivo que buscamos. Ahora, me voy a ir, por ejemplo, con la onomatopeya. Es una figura retórica, la onomatopeya. ¿Qué significa la onomatopeya como figura retórica? Es un signo que imita un sonido natural. Vamos a ver cómo la puedo aplicar en el ejemplo. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. Quiere decir que mi reloj, pues me está significando, con su tic-tac, me está significando tristeza. Aquí viene la explicación. La expresión imita el sonido del reloj y sugiere incomunicación, que esto es la tristeza, la soledad, el abandono. Esto significa el tic-tac del reloj. Sabemos que el tic-tac no puede significar eso, ¿no? Porque es una cosa y es un sonido que es el resultado de un movimiento de un aparato, ¿no? Entonces no puede significar tristeza, pero lo utilizamos de alguna manera en la redacción para que eso signifique. Eso es el haber realizado una onomatopeya. Así que recuerden que esta sesión se queda grabada, yo la subo, ahorita la descargo, la subo a YouTube y les comparto en unos 20 minutitos, les comparto la liga una vez que hayamos terminado, para que ustedes la puedan volver a revisar en el caso que utilicen y requieran cualquiera de estos elementos. Entonces, pueden utilizar estos, la misma actividad. Nos dice, por ejemplo, puedes utilizar el lenguaje connotativo, como cuando decimos, que el corazón es el centro, obviamente, de los sentimientos y del amor, pues sabemos que es un órgano que tenemos dentro de nuestro cuerpo y que no puede significar eso, pero lo hacemos de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar el lenguaje literario para volver a contar lo que yo ya conté en el inciso A, ahora lo voy a poner con lenguaje literario en el inciso B. Después, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Tenemos un recurso que habla del fondo y la forma. Cuando yo me refiero al qué digo y al cómo lo digo. Mucho ojo también en este punto. El punto número 3 a veces es el que resulta también muy complicado, súper extra complicado. Porque, aquí voy a utilizar este. Una rayita. El punto 3 es muy complicado, ¿no? Mucho, muy complicado. Entonces sí hay que tener mucho ojo con esto, revisar primero el recurso, fondo y forma para que podamos entender esta parte. Es muy sencillo, le digo, se refiere uno al qué digo y después al cómo lo digo, ¿no? Si quiero compartir sentimientos, pues a lo mejor puedo utilizar un poema. ¿Encontramos la diferencia? El qué digo son mis sentimientos que quiero transmitir y el cómo lo digo es utilizar un poema para transmitir esos sentimientos. Nos vamos con el punto número 4. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿El cotidiano o el literario? Hay algunos que descubren que, wow, la maravilla, ese lenguaje literario, nunca lo había usado y se me hizo muy fácil. Entonces, este módulo principalmente, a veces ustedes descubren actividades, capacidades, dones que tenían por ahí escondidos y descubren que les gusta mucho escribir. Entonces, aprovechemos cada una de las actividades, nos va a permitir adquirir esas competencias y también descubrir nuevos aspectos, ¿no? Muy bien, déjenme quitar el circulito porque si no se va a quedar ahí. Ya se fue.
Ok, vamos a continuar, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto. ¿Alguna duda hasta aquí sobre la actividad integradora número 2? No hay dudas, no hay dudas. ¿No? ¿Me puede repetir el paso 3? El paso 3, el paso 3. No lo tengo bien en mi cabecita. El 3. El 3, ¿cuál es el fondo y la forma? Hay que revisar el recurso que dice fondo y forma. Quiere decir, en el texto que tú redactaste, ¿cuál es el fondo? Quiere decir, ¿cuáles son las palabras que utilizaste? ¿Qué querías utilizar? ¿Qué querías, que tenías por objetivo de transmitir en tu texto? No sé, contar una historia, dar alguna sugerencia, alguna motivación. ¿Y cuál es la forma? ¿Qué utilizaste para contar la historia? Ah, pues lo que yo utilicé para contar la historia fue una narración. Esa es la forma. Esa es la diferencia que vamos a encontrar. Y te digo, para profundizar más, es necesario revisar el recurso que dice fondo y forma. Esto quiere decir, ¿qué decimos? ¿Qué queremos decir? ¿Y qué vamos a utilizar para decirlo? ¿No? Si yo quiero convencer a alguien de algo, posiblemente pues o lo haga como una historia, lo haga como un cuento, como sea, ¿no? Y ahora te dice, ¿en dónde no menciona la extensión que debe tener las respuestas? ¿Cuál debe ser 3 líneas? Hay algunas, hay algunas opciones que sí nos dicen, por ejemplo, la extensión. Me voy a ir aquí, por ejemplo, de nuestra primera parte, no hay extensión, que decir aquí no hay ningún problema de extensión. Aquí, por ejemplo, en esta segunda parte, en el punto 2, sí nos dice entre 5 y 10 líneas, ve entre 5 y 10 líneas, mientras no nos diga la cantidad de líneas, sin ningún problema la que ustedes quieran poner, ¿eh? No hay problema alguno sobre eso. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengamos? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Muy bien. Recordemos que como cada semana y como lo han tenido ustedes en módulos anteriores, tenemos 2 actividades formativas de nada, Violeta. Lo que es análisis literario, textos literarios, fondo, forma y lenguaje. Recordemos que para dar respuesta a estas actividades formativas es necesario revisar los recursos de principio a fin. También recuerden que al final, en nuestra última semana, el sistema va a generar una calificación si ha detectado que ustedes revisaron todos los recursos de principio a fin, si contestaron las actividades formativas, si participaron en los foros, etcétera. Entonces, no dejen de hacer ninguna, sobre todo porque reciben el conocimiento que viene siendo, pues, las competencias. También tenemos nuestra actividad socioemocional donde viene el recuadro guinda. Ustedes encuentran toda la explicación y tienen que hacer su cuestionario, que es el que está a un lado, que es el cuestionario socioemocional, que corresponde a esta actividad socioemocional. Recuerden que también en los recursos, el último recuadro de recursos es el foro aprendiendo, que es un espacio donde ustedes pueden compartir dudas, preguntas, inquietudes, nos motivamos unos a otros, si podemos, compañeros, decimos qué texto nos gustó más, por qué, luego decimos, ay, yo como que me identifiqué con tal personaje, a veces yo actúo así, o esa misma historia que me contaron en tal texto, yo la he visto con fulanito de tal, ¿no? O la he visto plasmada en alguna noticia, y también llega un momento que hay un punto, eso lo hacemos en diferentes momentos en cada una de las semanas, y en una de las semanas hasta compartimos libros. Es muy enriquecedor el foro aprendiendo. Es el espacio que ustedes tienen para empezarse a conocer. A veces pensamos que la formación a distancia es muy lejana y a veces somos solitos como en el universo. Y no es así. Tenemos espacios para podernos conocer como son, en este caso, los foros y en el caso, pues obviamente de la materia y los conocimientos, tenemos el foro aprendiendo, ¿no? Tienen por ahí otros foros, un foro social para poderse presentar y otro foro que, bueno, se utiliza solamente cuando hay alguna situación, técnica que es necesario darle alguna solución, ustedes lo pueden utilizar por ahí.
Entonces, por favor, utilicemos todos los espacios que tenemos y también les voy a subir esta imagen. En muchas de las actividades se les pide que ustedes citen la fuente de consulta a la que están acudiendo. Recordemos, por ejemplo, nuestra actividad integradora número 1 nos hace una pregunta que dice, ¿cuál es el contexto del autor? ¿Qué estaba viviendo el autor cuando escribió ese texto? Y obviamente nosotros tenemos que acudir a fuentes externas porque posiblemente con el texto que me dio la plataforma no puedo responder esa pregunta. Entonces, cuando nosotros acudimos a otra fuente externa, hay que mencionarla. ¿Qué decir? Fuera plagio o no. Recordemos que el plagio no nos deja nada bueno, no nos da nada bueno. ¿Qué aprendemos con el plagio? Pues a copiar y pegar. Es lo único que vamos a aprender. No nos está dejando nada. Y si nosotros realizamos estas actividades, aprendemos a redactar, aprendemos a investigar, leemos, que es igual a aumentar nuestra cultura, aumentar conocimiento, a tener más palabras que nosotros podemos utilizar. Sí tenemos muchas riquezas si nosotros hacemos las actividades, pero si nosotros les copiamos de algún lado, si nosotros le pagamos a alguien para que las haga, pues no tiene razón de ser, ¿no? Que estamos aquí. Tenemos que aprovechar todo lo que nos da Prepelín. Entonces, cuando acudimos a fuentes externas, es necesario pues, que nosotros digamos qué fuente acudí. Y para que no sea tan complicado esta parte de cómo digo qué fuente, cómo qué datos le pongo, esta liga que viene en la parte de acá abajo, que les digo que mañana se la subo, les aparece este espacio que ustedes tienen aquí, que es aprender a citar las fuentes en formato APA. El formato APA es un formato universal de que se nos solicita cómo deben de presentarse los datos de alguna fuente de consulta. Entonces, por eso es formato APA. Entonces, tan sencillo como yo digo, a ver, ¿qué utilicé? Artículo, página web. Pues yo le voy a dar clic aquí, o sea, no le puedo dar porque es imagen. Entonces yo le doy clic aquí, entonces me dice, a ver, necesito que de la página web me digas el nombre de la página, me compartas el link, me des el nombre del autor, me pida los datos y al final ya me dice, bueno, ya, dale clic aquí que te enseño cómo se cita esta fuente de consulta en formato APA. Entonces es muy sencillo, nada más vamos a llenar los espacios. Así tan sencillo. Lo mismo que estamos haciendo aquí ahorita, lo podemos hacer en Word, que yo después les digo cómo se hace. Pero ahorita tan sencillo, tengamos esta página muy bien identificada y nos va a permitir salir adelante al momento de citar las fuentes de consulta. Muy bien. Así que les pido revisar el tablero de avisos, que es el foro de novedades, para que no se pierdan todo esto que estamos nosotros publicando. Indicaciones finales. Aquí ven ya dimos los tips de cómo citar, etcétera. Y tenemos indicaciones finales. Es importante en todos los espacios fomentar el respeto y la tolerancia, sobre todo cuando estamos hablando de los foros. Los foros podemos estar todos, podemos conocer y leer alguna opinión que no nos parece, pero mantengamos el respeto. Lectura y revisión de todo el material, todo es necesario estudiarlo, revisarlo, para que podamos adquirir el conocimiento y aplicarlo en el desarrollo de las actividades. Lea los avisos y mensajes que vayamos poniendo, su tutor y una servidora. Lo que vayamos colocando ahí es importante que ustedes lo revisen. Todo lo que está ahí es para su conocimiento, para que puedan hacer las actividades, para que puedan adquirir otros conocimientos que también vienen a complementar lo que se ofrece en Prepa LNS. Leer las indicaciones completas de la actividad. A veces hacemos una tabla, por ejemplo, la primera tabla, ¿no? De nuestra actividad 1. Hacemos la tabla y la llenamos de datos. Yo cuando la llenamos de datos decimos, ya acabé la actividad. Y la mandan. Y resulta que la actividad después de la tabla tan complicada tenía 3 preguntas. Y ya no las leímos, ¿no? Por ejemplo, nuestro proyecto integrador de este módulo tiene una indicación antes de hacer una parte del proyecto que dice, señala con verde el fondo de un texto y señala con rosa la forma. Y muchas veces falta hacer este punto porque no leímos las indicaciones completas de cada actividad. Antes de contestar la actividad, lean las indicaciones. Esto se va a almacenar en nuestra cabecita y cuando ya queramos entregar nos va a decir,
No, 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 ¿qué crees? Te falta una parte, vuelve a revisar. Ah, ya volvemos a revisar y nos faltaba, contestaban las preguntas. Citar las fuentes de consulta en formato APA. Recuerden que ya vimos ahorita, les voy a dejar esa página para que puedan consultarlas y ponerlas en formato APA. En cuanto al tema de extensiones, ya lo mencioné en el mensaje de inicio, pero es importante volverlo a recordar. Solamente se pueden solicitar extensiones en los 3 primeros días una vez vencida la actividad. Por ejemplo, nuestra actividad de la semana 1 vence el domingo, ¿no? ¿Qué decir? Tienen a partir del lunes, martes, miércoles, esos 3 primeros días para poder solicitar una extensión. Hay que decir qué actividad y el motivo por el cual están solicitando extensión. Si no vienen estos datos, pues yo obviamente les voy a decir, oye, ¿de a qué actividad nos estamos refiriendo? Y nos estamos tardando un poco más, ¿verdad? En lo que me mandan el correo, en lo que les contesto, en lo que lo vuelven a revisar. Es muy difícil, entonces, si van a solicitar extensión, tienen que indicar el nombre de la actividad y la causa por la cual están solicitando extensión para esa actividad. Es importante también mencionar en el punto de las extensiones que solamente hay extensiones para la semana 1, semana 2 y semana 3. Para esas actividades. Para la semana 4, que es nuestro proyecto integrador y nuestro foro de integración, no hay extensión, no se genera extensión para actividades de la semana 4. Ya que terminamos el módulo en domingo y nosotros tenemos que marchas forzadas, ponernos a marchas forzadas a entregar calificaciones. Entonces, no podemos dar extensiones de la semana número 4, para que lo tomemos en cuenta. Y siempre acostúmbrense a entregar las actividades viernes, sábado, para que no haya ninguna complicación. Si hacen esto, se les hace un hábito. Si dicen, yo me voy a proponer que los viernes, a más tardar, en cualquier hora del día, entrego mi actividad. Y ya se hace costumbre, entonces ya no hay ningún problema en fin de semana, ¿no? Para que lo tomemos en cuenta. Cada semana les voy a compartir una frase que espero nos sirva de motivación. Y dice, la única manera de tener éxito es intentarlo siempre y una vez más, ¿no? Podemos pensar, estamos ay, bien abajo de los escalones, vamos en el 4, nos falta mucho. Vámonos escalón por escalón de cada uno de los módulos y van a ver que es así, ¿no? La única manera de tener éxito es siempre, siempre estarlo intentando, siempre todos los días y venciéndonos a veces hasta nosotros mismos, ¿no? Recuerden que si tienen alguna duda, háganmela llegar en la plataforma. Yo con todo gusto les atiendo. Les doy muchas gracias por la atención, por haber estado aquí conmigo. Y nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea CEP y que tengan una excelente tarde y síganse cuidando mucho.